vamos a hablar de la palabra de hoy, de lo que el Espíritu Santo nos ha estado hablando, y nos vamos a dar cuenta por qué tenemos que liberarnos de nuestros egipcios. Amén. Amén. En Éxodo 2:11 dice: en aquellos días sucedió que crecido ya Moisés salió a sus hermanos y los vio en sus duras tareas. Y observó a un egipcio que golpeaba a uno de los hebreos, sus hermanos. En el 12 dice: entonces miró a todas partes y viendo que no parecía nadie, mató al egipcio y lo escondió en la arena. Bueno, gloria a Dios, lo mató. Aleluya. Moisés tiene un recorrido desde que es un bebé, desde que ese niño ya estaba en el vientre de su madre. Ese niño ya tenía un propósito apartado delante de la presencia de Dios y se fue cumpliendo a la medida que él fue creciendo. Moisés, siendo un niño, desde niño Dios lo guardó que fuera muerto, ¿verdad? Lo apartó de todos aquellos niños que estaban matando en aquel tiempo, y los 40 años, ¿verdad?, que él tuvo que pasar en el desierto por haber matado a un egipcio, se hizo eterno en Moisés. Amén. Porque matando a ese egipcio, vino Moisés, y él dice que vio para todos lados y vio que nadie le veía, ¿verdad? Anteriormente, en esos tiempos, no era una novedad que un egipcio fuera muerto. Amén. Ellos eran esclavos, ellos eran tratados como lo peor en aquel tiempo. Y no hubiera habido ningún problema, ¿verdad?, que Moisés hubiera matado a ese egipcio, porque en ese tiempo pues mataban a los egipcios. Sin embargo, el lugar que tenía Moisés, siendo el hijo aparentemente de la hija del faraón, él tenía un lugar de prominencia, ¿amén? Y fue a matar a un general, ¿verdad?, por decir algo. Y entonces le dice su mamá adoptiva, ¿verdad?, le dice: vete, sal de estas tierras, vete de este lugar porque tienes que huir. Pero dice aquí en Éxodo, en Éxodo 2:11 dice, y en el 12 dice: y viendo Moisés que nadie lo viera, él enterró y le echó arena, ¿verdad?, le echó tierra encima, ¿verdad?, arena. Bueno, ¿qué es la tierra? ¿Qué es la arena? Puede decir uno: no, pues, bueno, lo enterró porque tuvo miedo. Tuvo miedo que lo vieran y lo enterró y le echó tierra encima y lo dejó ahí. Escondió su pecado, ¿verdad? Lo sumergió. Aquí nadie me va a ver. Aquí nadie va a saber que yo cometí este homicidio, ¿verdad? Y entonces él decide echarle tierra encima al muerto. Bueno, Moisés enterró a su egipcio. Y eso causó que pasara 40 años en el desierto. Cuando Moisés decide enterrar a ese egipcio, jamás Moisés pensó en las consecuencias de lo que eso causaría en su vida, ¿verdad? Entonces, muchas veces nosotros como cristianos tenemos la costumbre de esconder nuestros egipcios. Amén. Ya está saliendo por ahí algo, dirá alguien, ¿verdad? Pero esa es una realidad. Moisés escondió su egipcio. El pecado que él había cometido de homicidio, él lo había puesto bajo tierra, le echó tierra encima, y según él, aquí nadie se dio cuenta, nadie me vio, y esto va a pasar desapercibido. Sin embargo, él tiene que huir.
volvemos al mismo punto de la comodidad donde él estaba, ¿verdad? Y muchas veces nosotros estamos cómodos en donde estamos y Dios nos tiene de alguna manera cómodos y nos tiene en un lugar donde podemos estar en una comodidad espiritual, pero sin embargo nosotros empezamos a hacer cosas en nuestra vida que empezamos a enterrar nuestros egipcios. Amén. Y eso nos saca de la tranquilidad de donde Dios a nosotros nos había tenido por mucho tiempo, ¿verdad? ¿Por causa de Dios? No. Muchas veces por causa de nosotros mismos, de nuestra falsa manera de vivir y falsa manera de pensar. Muchas veces nosotros en nuestro corazón creemos que el hecho que yo soy cristiano y que yo estoy buscando de Dios y que yo ya acepté a Cristo como Señor y Salvador y que un día yo me arrepentí de mis pecados y que todo quedó en la cruz del Calvario y pensamos que ahí quedó todo mi pecado. Y es cierto, Jesucristo dijo, todas las cosas viejas pasaron y he aquí todas son hechas nuevas. El problema no es cuando venimos al Señor Jesucristo, porque ese pecado sí ya te lo perdonó Jesús y a mí también. Me perdonó el pecado cuando yo estaba sin esperanza, sin luz de Dios, sin saber qué era lo que yo estaba haciendo. Amén. Amén. Pero cuando somos cristianos, hay cosas que en nuestro corazón empiezan a emanar, que Dios nos está diciendo, mejor ríndelas. Ríndelas delante de mí. Mejor ven delante de mí y sé honesto contigo mismo. Y empieza a ser realista en tu vida espiritual. Pero muchas veces nosotros como cristianos pensamos que el hecho de humillarnos delante de la presencia de Dios nos va a hacer menores. Amén. El humillarme o el estar en una posición delante de Dios de arrepentimiento me va a hacer menor delante de aquella persona que está delante de mí. Y eso muchas veces me hace que yo mantenga una identidad o un carácter falso, erguido, bien fuerte, según mi forma de pensar, mi capacidad humana, y hago pensar a las demás personas que yo no necesito de la presencia, ni del amor, ni del perdón de Dios. Amén. Y por eso mismo, entonces yo mantengo una identidad donde yo me paro y empiezo a darle a saber o a conocer a las personas, de decirles, yo soy un cristiano muy espiritual y no necesito humillarme delante de Dios. Sin embargo, hoy nos vamos a dar cuenta de algunas cosas. Muchas veces nosotros como cristianos tenemos costumbres egipcias. Amén. ¿Verdad? Dios nos sacó del mundo, nos sacó de Egipto, donde allá no estábamos como esclavos, donde allá nos maltrataban, donde el mundo nos trató como quiso. Y vino Dios y mandó a nuestro Moisés, ¿verdad? Y mandó al libertador para que nosotros saliéramos de ese lugar de cautiverio. Pero cuando estamos en Cristo, nosotros decidimos nuevamente meternos a Egipto. Nuevamente. Dios nos sacó, pero nosotros caminamos hacia Egipto para ir a recoger muchas veces lo que allá había quedado atrás. Y entonces atraemos las cosas que un día Dios ya nos había quitado y las ponemos nuevamente en nuestro corazón y empezamos a vivir una falsa vida cristiana. Amén. ¿Por qué? Porque pensamos que como ahora yo ya soy cristiano y como ahora yo ya estoy buscando de Dios y la presencia de Dios y ya me están viendo como alguien que está muy firme delante de la presencia de Dios, nadie se va a dar cuenta de que yo regresé a Egipto. Pero lo más tremendo es
que cuando Dios nos empieza a poner en evidencia, no para avergonzarnos, porque Dios no avergüenza a nadie, sino que es para santificarnos y para levantarnos y para sacarnos de Egipto nuevamente. Allí es donde se pone dura la cosa. Ahí es donde nosotros entonces somos sacudidos y nuevamente nosotros nos damos cuenta que necesitamos nuevamente ir a la cruz. Ir con un corazón arrepentido delante de la presencia de Dios, pero con un corazón sincero. Porque a veces, cuando nosotros estamos pasando situaciones difíciles, en las cuales yo sé que no puedo salir sola, en las cuales yo sé que hay un pecado que yo no puedo vencerlo, porque aunque yo lo he intentado una vez, 2 veces, 3 veces, llevo 5 años, 3 años, 10 años, 30 años en el Evangelio y sigue permaneciendo ese pecado, sigue ese egipcio tratando de matar tu vida espiritual, tratando de siempre tenerte en ese desierto. Amén. Pero Dios nos quiere sacar de ese desierto. El que Moisés haya escondido a ese hombre en la arena, Moisés sabía que al esconderlo, o él pensó que al esconderlo no iba a pasar nada. Pero se dio cuenta que Moisés, cuando él mató a ese hombre y cuando lo entierra, cuando él estuvo en el desierto, tal vez muchas veces él se arrepintió de haber cometido ese homicidio, pero ya era tarde. A veces los actos que cometemos nosotros, hermanos, en nuestra vida delante de Dios, en el momento decimos, no, está bien, no me arrepiento y ahí quedó todo, ¿verdad? Pero la consecuencia de lo que nosotros hacemos viene a acusarnos diariamente. Y todos los días el enemigo se encarga de venir a tu mente, a tu corazón, a acusarte, a decirte tú no has sido perdonado, tú realmente no mereces el perdón de Dios. Y eso constantemente está haciendo que nuestra vida empiece a menguar al triple en la presencia de Dios. Porque cuando una persona no se siente perdonada, entonces esa persona dice, ¿para qué sigo yendo a la iglesia? ¿Para qué sigo buscando la presencia de Dios si yo no tengo perdón de Dios? Amén. Pero eso es lo que el enemigo quiere hacer con nosotros. Eso es lo que Satanás está tratando en la vida de todo cristiano. Pastores, líderes, ovejas, mujeres, cantores, todo lo que es el cuerpo de Cristo. Que el cuerpo de Cristo empiece a menguar en la presencia de Dios. No estoy diciendo de ir a la iglesia, ¿verdad? Porque a la iglesia todos vamos. A la iglesia puede haber 1,000, 10,000, 15,000 personas. Pero el diablo no le interesa si usted va o no va a la iglesia. A él le interesa que usted no esté en una vida en santidad delante de Dios. Y si usted y yo estamos en una vida en santidad delante de Dios, eso va a provocar que yo quiera ir a la casa del Señor a hacer un culto de acción de gracia. Amén. Entonces Moisés dividió su etapa en 3. Los 40 años de Moisés se dividieron en 3 etapas, ¿verdad? Fíjese esto. Moisés dividió su vida en 3 etapas. La etapa cuando él fue un niño, fue la primera etapa, ¿verdad? Donde él, ¿verdad? Por causa de aquel tiempo en el cual iban a matar a los niños, él tiene que ser librado de la muerte. Esa es la primera etapa, ¿verdad? Donde la mamá y la hermana van corriendo, la hermana va corriendo para que a Moisés no le pase nada. Entonces, él es rescatado de alguna manera de aquel día de muerte, porque lo que Moisés tenía que hacer era algo grande.
Satanás sabe que desde el vientre de la madre un niño ya trae un propósito, y cuando Satanás sabe que Dios lo reprende en el nombre de Jesús, quiere matarlo. O de alguna manera quiere impedir que ese niño llegue adulto, porque sabe que le va a hacer estragos cuando ese niño crezca. La segunda etapa de Moisés fue cuando él tuvo que aprender a caminar como Dios quería que caminara. Esa etapa de Moisés es una etapa donde él, después de haber estado tanto tiempo dentro del palacio, siendo hijo de la hija del faraón, él tuvo que aprender todas las leyes de ellos. Pero en medio de todo eso, al salir de ese lugar, él tenía que aprender verdaderamente a agradar a Dios con todo lo que él traía de Egipto, ¿verdad? Porque él sí traía arraigado totalmente en su corazón, en su intelecto, en su vida, en su piel, ¿verdad? Es como cuando uno está criando un niño y usted lo está criando en el cristianismo y le está metiendo Biblia y le está metiendo oración y le está santificando su vida desde niño. Ese niño cuando es grande es difícil que se aparte de la presencia de Dios. Amén. Pero él sí tuvo que despojarse de ese Egipto. Él sí tuvo que despojarse de esa sabiduría, de todo eso que a él le habían puesto en su corazón. Cosas que a él le fueran a afectar. Lo que a él le sirvió, pues él lo tomó y lo agarró para bien, ¿verdad? Pero lo que no le servía, él tuvo que desecharlo. Y la tercera etapa fue donde él agradó a Dios de tal manera que Dios se enamoró. Imagínense. Dios se enamoró, dice, de Moisés. De la manera que él empezó a caminar delante de Dios. Y cuando Moisés como que se enojaba con Dios, hablan ahí los estudiosos y dice que Dios le decía a Moisés, es que no estamos hablando de nuestros amores. Imagínense, Moisés peleando con Dios y Dios le decía, no Moisés, no estamos hablando de nuestros amores, de nuestras intimidades. No, yo te estoy ordenando que vayas a hacer algo. Y él no. Entonces, fue de tal manera que él empezó a agradar a Dios, que Dios empezó a ver en el corazón de Moisés un amor tan especial, que dice que él decía, esos son amores, esas palabras que tú me estás diciendo son caricias para mí. Imagínense que Dios me diga, todo lo que tú estás diciéndome, a ver hija, esas son caricias para mí. Uy, gloria a Dios, amén, ¿verdad? ¿Cuánto desearíamos esto? Pero no estamos hablando de un amor ficticio, ¿verdad? Sino el verdadero amor que Dios nos tiene, que mandó a su único Hijo a morir por todos nosotros, amén. Así que sí nos ama también como amó a Moisés, amén. Entonces, el que Moisés hubiera llenado de arena, en aquel tiempo, aquel egipcio, eso era una costumbre. Eso no era algo fuera de lo normal que Moisés hizo, sino que eso era lo normal, lo que pasaba ahí. Si alguien moría, lo agarraban, lo echaban en la arena y ahí se quedó, ¿verdad? Y era lo normal. ¿Qué tiene de malo que lo enterró en la arena? La arena es un material donde no se puede edificar nada. Amén. La arena es un material frágil. Si usted se para sobre la arena, usted se va a hundir, ¿verdad? Si usted quiere hacer una casa sobre la arena, se le va a ir la casa, ¿verdad? Entonces, la arena es un fundamento, es algo que no tiene fundamento, es algo que no tiene base, ¿verdad? Pero ahora vamos a ver qué significa la arena. Y la arena en hebreo significa cajil, como cajil. Y cajil significa, imagínense, lo que significa la arena en hebreo. Cajil significa danza, retroceder del dolor, pervertir, ahuyentar, estremecer y parir. Eso significa arena en hebreo. O sea, esto quiere decir que muchas veces nosotros como cristianos nos escondemos
o escondemos nuestro egipcio, amén, en danza, en retroceder del dolor, en pervertir, en ahuyentar, en estremecer y en parir. ¿Cómo está esto? Que muchas veces nosotros tenemos cosas en nuestro corazón y como Moisés enterró a ese egipcio y le puso harina para que nadie lo viera, nosotros muchas veces tenemos cosas en nuestra vida que venimos y las tapamos con nuestra danza, las tapamos con el retroceder en vez de avanzar delante de la presencia de Dios, amén. Tapamos esas cosas que a Dios no le agradan, eso que está en lo profundo de nuestro corazón, lo empezamos a tapar con aparentes cosas espirituales, amén. ¿Sí? ¿Verdad? Hemos visto grandes siervos de Dios, ¿verdad? Donde el Señor los levanta de una manera, wow, esplendente, es una cosa sorprendente. Pero realmente sus vidas están siendo vidas de egipcios en sus hogares. Yo fui a un país, no voy a decir a dónde, hace un tiempo. Y ahí los hombres, hermanos, ahí los hombres mantienen a la mujer con un machismo terrible. La mujer ahí no tiene voz ni voto, ¿verdad? Y ese día predicándole a las mujeres, ese día las mujeres estaban siendo ministradas de tal manera que Dios empezó a sacar de esas mujeres ese dolor que muchas veces los hombres con sus esposas y sus hijos llegando a la iglesia como muy cristianos, como muy aparentemente bien cristianos, pero en la casa le pegaban a la mujer, ¿verdad? En la casa le daban una vida a la esposa, a los hijos, que nadie quería tenerla. Mejor decir, bueno, si cristiano se lo hacía, si ese hombre no era cristiano, le mataba. ¿Verdad? Entonces ya le pegaba con un poquito más de amor, ¿verdad? Entonces, imagínense, muchas veces hay personas, ¿verdad?, que de alguna manera quieren esconder a su egipcio, poniendo, camuflajeándose enfrente de ellos y decir, bien, yo estoy bien. Soy bien espiritual. ¿Y quién como yo? ¿Verdad? Sin embargo, Dios nos está ahora llamando a que desnudemos nuestra alma delante de Él. Desnudemos nuestro corazón delante de su presencia, porque delante del hombre nosotros podemos mentirle al hombre. Podemos mentirle a la sociedad, podemos mentirle al ministro, podemos mentirle a medio mundo. Pero Dios nos está diciendo en esta noche, no sigas escondiendo a tu egipcio. Amén. No nos sigamos escondiendo tras una máscara que no es real. Y no con esto digo, entonces es malo danzar, o entonces es malo venir a orar. No, eso es excelente y sígalo haciendo. Pero también venga delante de la presencia de Dios y preséntese cuál usted y yo somos. Amén. Y llegar delante de Dios no es malo y decir, Señor, yo pequé delante de ti, ¿verdad? Yo pequé delante de ti, yo me siento mal. Saca esto de mi corazón porque yo no puedo presentarme delante de ti, porque no va a ser ni delante del ministro, ni delante de la congregación, sino delante de ti. Que tú que escudriñas nuestro corazón y que tú me veas realmente quién soy yo. Amén. Entonces, muchas veces nosotros tenemos distractores. ¿Y cuáles son esos distractores? Los distractores son que muchas veces está en nuestro corazón ese egipcio enterrado, esa mala manera de vivir, y pretendemos que cuando nosotros venimos a buscar la presencia de Dios, Dios se haga real en nuestras vidas, pero realmente hay algo que tenemos que desenterrar de lo profundo de nuestro corazón, para que Dios pueda venir y limpiar, y para que Dios pueda llegar a ese lugar y podamos verdaderamente llegar puros, ¿verdad? Limpios, sin mancha, a buscar la presencia de Dios.
Porque no es la presencia, como les digo, de que todos me vean que yo soy un muy buen cristiano, sino que la identidad y la presencia que usted y yo tenemos, hermanos, delante de cualquier otra persona, el Espíritu Santo te hace saber. Amén. El Espíritu Santo da testimonio de cada uno de nosotros, ¿verdad? A veces venimos tal vez con un corazón herido, con un corazón golpeado, con un corazón que más bien en vez de venir a cantar y a gritar, ¿verdad?, hasta delante de Dios, quisiéramos venir solo a llorar y a estar tirados. Porque eso es lo que está en mi corazón, pero ¿qué pasa? Tengo que erguirme, ¿verdad? Tengo que mostrar que yo estoy firme. Pero Dios nos está llamando a que nosotros no nos sigamos escondiendo tras un egipcio. Y no sigamos escondiendo el egipcio que nos está haciendo retroceder. Amén. Que no nos está dejando que verdaderamente Dios haga en nosotros lo que Él quiere hacer. Si yo no le permito a Dios que Él desarraigue del profundo de mi corazón aquello que me está impidiendo llegar verdaderamente a ser un instrumento de Dios, entonces no va a pasar nada. Vamos a levantarnos hoy y mañana vamos a volver a retroceder. Vamos a volvernos a levantarnos mañana y pasado vamos a volver a retroceder. Porque ese egipcio que yo tengo escondido en lo profundo de mi corazón no lo quiero soltar, ¿verdad? No quiero que nadie lo desentierre porque va a apestar. Usted sabe qué hubiera pasado si fueron a descubrir ese muerto, ¿verdad?, que Moisés dejó ahí, ¿verdad? Apestaba, ¿verdad? No, hombre, tenía días ahí. Entonces imagínense, el pecado de alguna forma Dios lo hace representar así. Pecado apesta, ¿verdad? Es aborrecible delante de Dios. Entonces, nosotros muchas veces, oh santo Dios, le echamos loción, ¿verdad? Y le ponemos mucho olor a nuestro pecado. Y lo pintamos bien bonito. Y lo peinamos. Y ese pecado se ve bonito, ¿verdad? Ese pecado no apesta, ese pecado está oloroso. Porque esa es la apariencia que estamos dejando ver. Pero realmente detrás de eso, si lo evidencia Dios, ese pecado está apestoso. Ese egipcio que por muchos años ha estado escondido, cuando es sacado, apesta. Pero es mejor que apeste aquí. Y yo les he dicho, y no que después sea descubierto en el infierno. Amén. Es mejor que aquí apeste en este lugar. Es mejor que aquí sea descubierto la casa de Dios, donde usted va a poder venir, sacarlo, tirarlo, desecharlo, fuera de mi vida, fuera de su corazón, Y entonces Dios va a empezar a perfumar verdaderamente lo que usted y yo somos en Cristo Jesús. Pero si ese egipcio que ha estado por años en el corazón, no lo dejamos salir, podemos llegar a morir. Anteriormente, cuando a Jesús lo crucificaron, ¿verdad?, amarraban a los muertos, ¿verdad?, con un vivo. Y el vivo tenía que cargar al muerto, ese era el castigo, ¿verdad?, hasta que moría el vivo con el muerto. Pero nosotros tenemos que ser más vivos que el muerto y quitarnos ese muerto de encima. Pero a veces nosotros nos gusta cargar esos muertos y los abrazamos y los cargamos y vente conmigo, mira, no estás muy cómodo, pero estás bien pesadito, pero aquí yo voy a ponerme echar más vitaminas para poderte aguantar mejor, ¿verdad? Sin embargo, Dios te está diciendo, no, despójate del egipcio que te está impidiendo verdaderamente a crecer en mi presencia. No estoy hablando de privilegios, no estoy hablando de lugares espirituales, no. Estoy hablando de un lugar en la presencia de Dios. De un lugar en el corazón de Dios. De un lugar donde verdaderamente Dios pueda decir, yo estoy agradado de ese hombre, de esa mujer. Me agrada ese hombre. Yo veo en ese hombre, en esa mujer, algo que puedo confiarle.
porque el egipcio que estaba muerto, yo decidí sacarlo. Porque Dios no va a poder hacer nada en tu vida y en mi vida si nosotros no se lo permitimos. Y rápidamente vamos a ver cómo un hombre, por no dejar que Dios sacara a ese egipcio de él, por no dejar que Dios realmente tratara en su corazón su egipcio, tuvo que tener unas consecuencias fatales. Y nos vamos a ir rápidamente a 1 Samuel 3:13. Amén. Gloria a Dios, ¿está aprendiendo algo? Gloria a Dios. Y entonces, en 1 Samuel 3:13, vamos a leerlo y dice, y le mostraré yo, y le mostraré que yo juzgaré su casa para siempre, por la iniquidad que él sabe, porque sus hijos han blasfemado a Dios y él no los ha estorbado. En el 14, por tanto, yo he jurado a la casa de Elí que la iniquidad de la casa de Elí no será expiada jamás, ni con sacrificio, ni con ofrendas. Oh, wow. Elí tenía sus hijos. Sus hijos empezaron a pecar de una manera delante de Dios tan fea, vamos a ponerlo así. Pero Elí sabía el pecado de cada uno de ellos y no hizo nada. Empezó a enterrar a los egipcios de sus hijos. Elí era partícipe de los pecados que sus hijos estaban cometiendo. Y Elí se quedaba viendo nada más los pecados que ellos cometían y no decía nada. No se arrepentía por ellos, pero tampoco los hacía que se arrepintieran ellos de lo que ellos estaban haciendo. Entonces, cuando Elí empezó a enterrar a los egipcios de sus hijos, él iba a tener una consecuencia fatal en su vida por no reprender el pecado de sus hijos. Muchas veces nosotros somos así, como padres, ¿verdad? O como hermanos, o como familiares de alguna persona que no conoce de Cristo, o que conocen de Cristo, y entonces permitimos que hagan cosas que están mal delante de la presencia de Dios, y no nos damos cuenta que Dios después a nosotros también nos va a pedir cuenta de eso. Porque nosotros estamos viendo, ¿verdad?, el pecado que están cometiendo y no los estorbamos. Muchas veces los papás le dicen a los hijos, ¿verdad?, hija, no te juntes con ese muchacho, o no te juntes con esa muchacha, no te conviene. Mira, te va a llevar a ese lugar y vas a lamentarlo. Ay, sabes qué, viejita, tú ya estás viejita. Eso fue en tu tiempo, ¿verdad? Déjame caminar por aquí. Ya, tú ya pasaste por ahí, deja que yo lo experimente, dicen los hijos, ¿verdad? Pero lo que no saben que el topón que se van a dar es más fuerte de lo que uno pasó muchas veces, porque los tiempos van cambiando. En el tiempo de mi papá eran tiempos difíciles, pero en mi tiempo son mucho más difíciles que en el tiempo de mi papá. Y en el tiempo de mi hija va a ser mucho más difícil que en el tiempo que yo estoy pasando. Entonces todas las generaciones están teniendo, ¿verdad?, esos topones para poder ellos salirse y desviarse del camino perfecto de Dios de alguna manera más fuerte. Pero muchas veces nosotros como padres, yo en el nombre de Jesús le pido al Señor que me ayude a estorbarle a mi hija el pecado, en el nombre de Jesús, cuando crezca, ¿verdad? Ahorita es una bebé. Pero hay padres que verdaderamente no estorban el pecado de sus hijos. Entonces Elí, en el 13, 17 y 18, pues le dice a Dios, pues haz como tú quieras, pues, ¿verdad? O sea, Dios llega y le dice, te voy a juzgar por lo que estás haciendo, Elí. Si tú no ordenas tu casa, yo voy a hacer algo. Pues haz como tú quieras. O sea, imagínense, ¿verdad? Las palabras de él fueron palabras fuertes.
Pero de alguna manera, Él no impidió el pecado de sus hijos. Amén. No impidió que sus hijos verdaderamente se levantaran. Pero ahora nosotros como padres, ¿verdad? Volvamos a nosotros y el hermano todavía no es casado, pero en el nombre de Jesús lo vamos a casar aquí con su novia de Guatemala. Amén. Nosotros como padres muchas veces no nos cuidamos de desenterrar esos egipcios que están escondidos en nosotros, y nuestros hijos o nuestros hermanos o nuestros familiares que no conocen de Dios están viendo ese egipcio en nosotros. Amén. Entonces, en vez de nosotros ser de bendición, nosotros pasamos a ser maldición para nuestra familia. ¿Por qué? Porque nosotros no permitimos que Dios desarraigue totalmente todo lo que estaba en Egipto, sino que nosotros lo seguimos trayendo a nuestra vida, vamos y desenterramos lo que Dios ya había enterrado, y entonces nuestra familia dice, bueno, ¿y ahora? ¿Verdad? Pero Dios nos está llamando y nos está diciendo, yo quiero hacer algo contigo. Yo quiero verdaderamente que tú vengas delante de la presencia mía y que tú te arrepientas, amén, y que tú empieces a desarraigar de tu corazón todas esas cosas que hasta el día de hoy no te han dejado caminar y lo has nada más camuflado, decimos en Guatemala, ¿verdad? Solo le has puesto una mascarita bonita, lo has vestido con un traje bonito. Pero yo ya no quiero eso de ti. O sea, en otras palabras, Dios nos ha estado hablando y nos ha estado diciendo en estos mensajes que hemos estado dando, estoy cansado de que sigan viviendo un evangelio mediocre. Amén. En otras palabras, Dios nos está diciendo, ya no quiero más esa vida de cristianismo, de apariencia. No más. ¿Verdad? Como un niño, bueno, no hagas eso, mija. Mija, no, por favor, no lo hagas. Y yo no pegarle a mi niña, ¿verdad? No lo hagas, mamita. Mamita, no lo hagas. Y llega el momento que llegó tan al altar de decir, no lo hagas. No quiso obedecer con palabras de amor. Y yo no quería usar la vara. Pero muchas veces la he tenido que usar. Porque no hay forma que yo le haga entender que ella lo que está haciendo es incorrecto. Entonces, eso es Dios con nosotros, ¿verdad? Yo me pongo en la posición como madre y miro la posición de Dios como padre y entiendo que Dios está con nosotros. No lo hagas, mijo. ¿Sí? Por favor, mira, ya, cambia tu vieja manera de vivir. No me agrada, tú lo sabes. No quiero que sigas viviendo en esa manía que has tenido de 50 años de cristiano y sigas en el mismo lugar. Amén. No lo hagas más. Pero muchas veces nosotros, cuando llegamos a esos lugares donde están escondidos nuestros egipcios, tratamos de esconderlos más. Y no queremos que nadie los vea. Y no queremos que nadie venga y desempolve lo que realmente está ocurriendo en nuestras vidas. Amén. Y entonces Dios nos empieza a hablar y nos empieza a decir, yo solo te quiero librar que tú mueras. Quiero librarte de que tú realmente sigas viviendo una vida de mentira. Porque en el día final, allí va a ser el problema. Allí es donde nosotros nos vamos a enfrentar con la realidad de nuestra vida espiritual de esta tierra. Y no vamos a tener excusa delante de Dios de decir, es que a mí nadie me dijo que lo que yo estaba haciendo estaba mal. Amén. Porque hoy yo se lo estoy diciendo por medio de la palabra. Amén. Entonces Dios nos está hablando y nos está diciendo que como cristianos muchas veces tenemos pequeñas cosas que al final se van a hacer grandes.
Como cuando los egipcios llegaron, ¿verdad?, al desierto, y le dijeron a Moisés, en el Éxodo 32:1, le dijeron a Moisés, Moisés sube al monte a orar, ¿verdad? Y le dicen a su hermano, y le dicen a Aarón, ¿sabes qué? Moisés ya no bajó de ese lugar, posiblemente murió. Haznos un Dios. Necesitamos algo para adorar. Necesitamos ver algo para que nosotros podamos adorarlo. Y yo me imagino que Aarón dijo, no, pues sí, no es malo, pues es algo para que adoren a Dios, ¿verdad? Tal vez pensó él así. Entonces, ¿qué les dijo a las mujeres? Quítense sus aretes, quítense sus argollas, quítense el oro y vamos a hacer un becerro, ¿verdad? Entonces, hacen ese becerro y ellos empiezan a adorar, pero Aarón tal vez hizo un becerro chiquitito, así, chiquitito, para que fuera un Dios chiquitito y que Dios no se diera cuenta, ¿verdad? Según él, ¿verdad? No, Dios no se da cuenta que están adorando a un Dios chiquitito. Y todos empezaron a adorar al pequeño Diosito. Pero lo que no se dieron cuenta, que ese Diosito sí iba a ser algo grande para la destrucción de ellos mismos. Amén. Entonces, en aquel tiempo, el adorar a los dioses era común. Amén. Era común hacerlo. Había un dios, ¿verdad?, que se llamaba Apish y el otro se llamaba Ator, que tipifica un toro, una vaca y a Baal. Eso fue lo que ellos empezaron a adorar. Amén. Entonces aquel becerrito chiquitito se iba a hacer un toro fuerte y grande. Amén. Se iba a hacer aquel toro donde cuando los egipcios, ¿verdad?, que cuando quisiera el pueblo empezar a sacar a ese becerrito de sus corazones, ya no iban a poderlo hacer. Porque lo que ellos empezaron a hacer, ¿verdad?, cuando el pueblo del Señor empezó a adorarlo, para ellos no era pecado, no iban a pecar. Pero después se dio cuenta Aarón que lo que él había hecho había sido algo terrible, cuando él empezó a ver la blasfema que el pueblo empezó a hacer, adorando a ese pequeño Dios. Amén. Entonces así somos nosotros. Así somos nosotros. Muchas veces nosotros creemos o pensamos que tener cosas chiquititas en nuestro corazón no nos van a hacer daño. Yo miento poquito, ¿verdad? Yo robo poquito. Pero no nos estamos dando cuenta que esos son pequeños becerritos, que al final, la realidad de las cosas es que son toros grandes donde nosotros no vamos a poder salir, donde vamos a ser atrapados, donde esos pequeños egipcios no nos van a dejar caminar y nos van a seguir abrazando y nos van a seguir haciendo que nosotros retrocedamos delante de la presencia de Dios. Amén. Entonces Dios nos está llamando en esta noche a que nosotros como cuerpo de Cristo no nos escondamos detrás de una santidad, ni nos escondamos detrás de una nobleza de santidad, sino que Dios nos está invitando en esta noche a que nosotros verdaderamente vengamos delante de la presencia de Dios y le podamos decir: Señor, no quiero más esta basura que está estorbando mi caminar contigo. No quiero más esto que está haciendo que yo retroceda delante de tu presencia, porque esto a mí me está haciendo desfallecer. Porque aunque yo quiera caminar en santidad delante de ti, todo esto que yo he guardado por mucho tiempo en mi corazón y pequeñas cosas que yo pensaba que no me iban a hacer daño, me llegaron a destruir. Pero decirle verdaderamente a Dios que Dios tome el control absoluto de esas áreas de nuestra vida
donde nosotros podamos desarraigar de raíz aquello que verdaderamente nos ha dejado caminar. Nosotros muchas veces creemos que a Dios lo podemos engañar, o pretendemos, ¿verdad?, que a Él se le puede engañar. Yo no los conozco ni sé cuáles son sus vidas, pero Dios sí conoce nuestros corazones y sabe cuáles son nuestras vidas delante de Él. Y Dios lo único que nos está diciendo: yo quiero sacarte de Egipto y quiero verdaderamente llevarte a la tierra prometida, llevarte a aquel lugar donde tú vas a llegar a reposar, donde tú verdaderamente vas a empezar a vivir una vida verdaderamente en santidad conmigo, una vida apartada para poder ver la gloria de Dios. El único propósito de Dios al querer sacar a su pueblo de Egipto era llevarlo a lugares altos, a lugares donde fluía leche y miel, a lugares donde Dios les iba a dar todo lo que su pueblo quisiera. Amén. Pero ellos, en el caminar del desierto, muchos se desviaron. Bueno, de hecho creo que todos los papás, los hijos fueron los que alcanzaron la promesa, ¿verdad? Porque los papás se desviaron de lo que Dios, de donde Dios los había sacado. Entonces, hermanos, solo estemos conscientes, y yo se los he dicho en estos mensajes anteriormente, todo lo que nosotros hagamos en nuestra vida material, espiritual, en nuestras áreas de nuestras vidas, no es para que le afecte solo a usted, sino usted y yo estamos afectando a una generación. Estamos afectando nuestra familia. Estamos afectando gente que está alrededor de nosotros, para bien o para mal, pero estamos afectando en algo. Entonces tenemos nosotros verdaderamente que pararnos sobre la roca que es Cristo Jesús, no sobre la arena, porque la arena es un material que no tiene fundamento, pero la roca firme solo lo podemos encontrar en Jesús. Y Dios nos está llamando, yo creo que no solo en este mensaje, sino en todos los mensajes que Él nos quiere verdaderamente llevar a lugares buenos, no a lugares altísimos para que otros los vean, no, al lugar de su presencia, al lugar de que usted pueda llegar delante de la presencia de Dios con un corazón sincero, con un corazón limpio, con un corazón agradecido, pero con un corazón desnudo delante de Dios. ¿Por qué? Porque Dios no va a hacer nada que usted no quiera que Él haga. Amén. Todo lo que usted y yo hagamos delante de la presencia de Dios solo va a pasar si yo le doy el permiso de hacerlo. Amén. Vamos a ponernos en pie y vamos a orar. Y vamos a pedirle al Espíritu Santo en esta noche que Él verdaderamente desarraigue todo aquello que nos está impidiendo buscar su presencia. Yo no sé qué es lo que usted está pasando en este momento. No sé cuál es la situación en la cual usted esté delante de Dios, pero sé que Dios quiere hacer algo especial con nosotros en esta noche y quiere llevarnos verdaderamente a un lugar donde nosotros podamos descansar, reposar, no importando quién a usted lo vea o no lo vea, no importando si realmente yo he podido ser un cristiano de santidad o un cristiano que le ha fallado a Dios. Lo importante es que usted y yo vengamos delante de Dios arrepentidos, pero verdaderamente deseosos que Él cambie nuestra vieja manera de vivir. Amén. Vamos a orar. Padre, en el nombre de Jesús, en esta hora, Espíritu Santo, te damos gracias, Señor amado, porque tu presencia, Señor, es real, Padre, en nuestras vidas. En el nombre de Jesús te pido en esta hora que esta palabra, Señor, que ha sido impartida, podamos, Señor amado, ponerla por obra. En el nombre de Jesús te pedimos perdón en esta noche. Pedimos, Señor, que sea tu presencia obrando misericordia. En el nombre de Jesús
Jesús, Espíritu Santo, desarraiga, Señor amado, toda obra de pecado de nuestros corazones. En el nombre de Jesús de Nazaret, Señor, todo lo que está impidiendo, Señor, buscar tu presencia, buscar tu rostro, Señor. Si hemos vivido, Señor, Padre, apartado de tu presencia, en esta noche te pedimos misericordia, te pedimos perdón, Señor, porque sabemos, Padre, que el único propósito tuyo, Señor, es un día tenernos, Señor, allá contigo, Padre, en esa casa preciosa, en ese lugar de santidad que tú estás preparando para nosotros. Padre, en el nombre de Jesús, Señor, en el nombre de Jesús te pido en esta hora que sea tu presencia, Señor, obrando en el corazón de tus hijos. Ahora, Padre, en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús, renunciamos a toda obra del maligno, Padre. Renunciamos, Señor, a toda obra del maligno que quiera, Señor, estorbar en esta hora. En el nombre de Jesús, Señor, desarraiga, Padre, del corazón, Padre, de nuestras vidas, aquello que no te agrada, aquello, Señor, que está estorbando el caminar contigo. En el nombre de Jesús, Señor, tú conoces todas las cosas. Tú sabes, Señor, tú sabes, mi Dios amado, a qué, oh Jehová de los ejércitos, nos hemos enfrentado. En el nombre de Jesús, Señor, yo te pido en esta hora que sea tu presencia, Señor, glorificándose, Padre. Espíritu Santo, te damos gracias en esta hora. Gracias, Señor. Gracias porque tu presencia es real, Señor. En esta noche, Padre, menguamos en este lugar para que tú crezcas. Menguamos delante de ti para que tú crezcas, Señor. Padre, cedemos todo derecho delante de ti, Señor. Y todo derecho legal que le hemos dado al enemigo. En esta noche, Señor, lo hacemos inoperante, Señor amado. En el nombre de Jesús de Nazaret, declaramos tu palabra, declaramos tu reino, declaramos tu señorío en la vida de tus hijos y este lugar, Señor. En el nombre de Jesús, Señor, vallado de ángeles guerreros, ángeles ministradores, Señor, que quieran venir, Padre, a este lugar, a liberar, Padre, a tu pueblo, a sanar las heridas de tu pueblo, a levantar este pueblo para tu gloria. En el nombre de Jesús, a ti sea el honor y la alabanza, el honor y la gloria por los siglos de los siglos. Gracias te damos en esta noche por esta palabra. Abrázame, Espíritu Santo, ven y abrázame, 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 Espíritu Santo, ven y abrázame. Abrázame, abrázame, Espíritu Santo, ven y abrázame, te lo pido, abrázame, Espíritu Santo, ven y abrázame, 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 Espíritu Santo, ven y abrázame, 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 Espíritu
abrázame, te lo pido, abrázame. Espíritu Santo, ven y abrázame. Levanta tu voz. Abrázame, Señor. Abrázame, Espíritu Santo. Ven y abrázame. Ven y abrázame. Espíritu Santo. Ven y abrázame. Espíritu Santo, ven y abrázame. Con tu poder, Espíritu. Ven y abrázame. Abrázame, ven y abrázame. Abrázame, abrázame, Espíritu Santo, ven y abrázame, 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 Espíritu Santo, ven y abrázame.